Bueno, estamos con el capitán de navío de Infantería de Marina, veterano de Guerra de Malvinas, el señor Valdemar Aquino. Capitán Aquino, sí. Usted es un veterano de Guerra de Malvinas y uno de nuestros héroes vivientes. Me gustaría una reflexión acerca de este día en donde se han dado cita oradores que nos dan testimonio de una gesta tan importante para los argentinos. Bueno, para empezar, es un honor para mí estar acá. Yo creo que como oficial retirado de las Fuerzas Armadas tengo la obligación de transmitir lo que uno sabe, poquito que sabe, a las nuevas generaciones. Creo que eso forma un poco parte del liderazgo. Hoy había alumnos. Claro, es un hermoso estar de aquel lado y poder transmitir nuestros relevos, nuestras experiencias más allá nuestras experiencias profesionales y más importante las experiencias de guerra. Así que ha sido un gusto y a transmitirle a nuestros cursantes de la Escuela de Guerra Conjunta la poca experiencia que uno tuvo en combate, ¿no? Usted vio de frente la Infantería de Marina británica, sí, que tenía que desembarcar, o sea que usted debe haber sabido lo que sentía el enemigo, todo lo que significa un desembarco, ¿no? Sí, lo que siempre les digo lo mismo, no hay que dejar que los infantes bajen a tierra, pues después es muy difícil echarlos. Creo que eso fue un error que lo vamos a pagar caro, el no haber peleado en la playa contra ellos. Porque una vez que la Infantería de Marina se fuerte en la playa, es difícil mandarlos al mar nuevamente, ¿no? ¿Quiere recordar o destacar algún momento que le haya quedado a usted de la guerra o algún momento que le haya... Bueno, todos los días todo el tiempo pasamos en Malvinas fueron importantes. Creo que el más, dramático fue el 1 y el 2 de mayo, más que el 14. ¿Por qué? Y el 1 de mayo porque nos despertamos con el bombardeo al aeropuerto, empezamos la guerra, ahí me di vuelta y mis soldados tenían pelo y barba, no eran más jóvenes, sino ya eran soldados veteranos. Y el día 2 en particular pues recibimos el primer fuego naval sobre nosotros. Entonces, como dije en la exposición, toda la vida estuve del otro lado de los cañones y ahora estaba delante de los cañones. ¿Qué se siente en ese momento? Y ahí aparecen varios sentimientos. Primero es el temor, después aparece el deber y después aparece el jefe. O sea, hay que sacar de algún lado valor, porque yo tenía 70 hombres a mi cargo con 25 años y tenía que, si yo achicaba el resto. Entonces, ¿Qué responsabilidad tener que dar el ejemplo? Claro. Bueno, eso me duró un segundo. Al poquito tiempo me di cuenta que yo era el jefe, que tenía que reaccionar y lo sacamos adelante. Y a partir de ahí nos fuimos acostumbrando de a poquito a recibir bombardeos, a poquito a tener bajas. Nos fuimos acostumbrando. Qué increíble que uno se pueda acostumbrar a eso. La verdad que sí. Al principio, cuando caían los primeros bombazos, no sé dónde ponerse el casco, ¿no? Y después ya uno se acostumbraba y escuchamos el ruido y nos cargamos entre nosotros. Te cayó cerca, te cayó lejos. Cuando llegó el 14 estábamos como acostumbrados a esto. Así que el combate final no fue tan difícil porque teníamos una experiencia de combate de varios días anteriores. Bueno, y para terminar, un poco el leitmotiv de la reunión fue el liderazgo. ¿Alguna reflexión que quiera hacer sobre el liderazgo, habiendo tenido sobre sus espaldas una guerra atrás? Yo siempre digo que nosotros somos más que líderes conductores. Lo que llevamos arriba de los hombros son jinetas que nos distinguen del resto, nos dan una jerarquía y nos dan ciertas obligaciones y responsabilidades. Creo que por ahí pasa. Así que más que líderes somos conductores de hombres y manejamos máquinas, que son máquinas de guerra. Bueno, muchas gracias, capitán. Estamos con el comodoro Gerardo Guillermo Isaac en este día de homenaje a la guerra de las Malvinas, a la gesta de las Malvinas, y el comodoro es un veterano de guerra de Malvinas. Señor comodoro, recién en su exposición y su alusión a la importancia del aplomo, de la experiencia y de la disciplina en ocasión de cruzarse en una misión de combate con el barco Uganda, nos pareció un concepto que usted destacó como muy importante. Sí, correcto. Esto fue el día 28 de mayo. Una escuadrilla de 5 aviones de A4C yendo a atacar un buque enemigo, se encontró con que ese buque era el buque Hospital Uganda, y teniendo todo el armamento listo para tirarle y estando próximo al mismo, el jefe de nuestra escuadrilla, con gran aplomo, con gran responsabilidad y conocimiento de lo que son las leyes militares de la guerra, ordenó no tirarle a un buque hospital. Lo que en un principio nos generó
un sentimiento interior del por qué el tiempo nos demostró que esta excelente decisión del capitán, jefe de nuestra escuadrilla. Decisiones que en su momento quizás no se comprenden, ¿no? No, absolutamente. Yo que era alférez me costó entenderla en ese preciso instante y hoy agradezco esa decisión que tomó el capitán Caffarati, primero porque es parte de que nuestra Fuerza Aérea tenga el prestigio que tiene. Segundo, porque nos evitó estar dando explicaciones al mundo que no podíamos dar. Y tercero, porque en ese buque estaban llevando prisioneros argentinos desde las Islas Malvinas hacia el continente. Usted también destacó como muy importante cómo dominar el miedo cuando a medida que iban pasando los días en la guerra iban aumentando los casos de derribo en cada misión de combate. Usted dijo que importante es que saber dominar el miedo, ¿no? O algo así mencionó. El miedo cumple un rol fundamental. O sea, no hay guerra sin miedo. Eso lo tengo absolutamente claro. Todos de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, tuvimos miedo y creo que una parte importante de nosotros y de la actividad que tuvimos que cumplir pasó por encontrar una técnica para dominar el miedo o encontrar una justificación o algo que nos hiciera dominar ese miedo. Es algo que no se aprende antes, o sea, hasta no tener miedo uno no sabe cuál es su reacción. Hasta no haber estado en una guerra, ¿no? Claro. Y cada uno le buscó la vuelta de la mejor forma. Les decía yo que en mi caso me daba más miedo que mis compañeros se dieran cuenta de que yo tenía miedo, o ni que hablar de que interpretaran que tuviera alguna actitud que el miedo hiciera que no cumpliera con lo que tenía que cumplir. Se podría decir que ganó la camaradería. Sí, pero era una cosa mía, o sea, yo no lo hacía como camarada, o sea, creo que hasta desde algún punto de vista era algo egoísta, o sea, yo necesitaba que me vieran fuerte, necesitaba que me vieran que no tenía flaqueza, aunque interiormente tuviera miedo, pero necesitaba que no se notara, y eso me mantenía bien, o sea, me hacía que lo dominara, me tenía en el bolsillo, existía, lo tenía acá, pero no se me desbocó. También destacó como muy importante los voluntarios en misiones de alto grado de riesgo, que había gente que estaba con un espíritu que de alguna manera los destacaba y se ofrecían como voluntarios. Bueno, este es el caso puntual del primer teniente Vázquez y del primer teniente Ureta, que para cumplir la misión de ataque al portaaviones Invencible se presentaron al pedido del jefe de escuadrón de voluntarios, se presentaron ellos. Marca claramente una diferencia entre aquellos que tienen un nivel en lo humano superior a lo que por lo menos tengo yo y la mayoría de los normales, como yo a veces les llamo. Estos fueron distintos, ninguna duda que fueron unos pocos distintos dentro del gran grupo de combatientes. Dignos héroes de Malvinas, ¿no? Sin ninguna duda. Están los muertos en combate, estos que son distintos, y después estamos la masa, los que cumplimos lo que teníamos que cumplir, nada más. Y destacó también los sentimientos encontrados con que se encontraba, valga la redundancia, cuando terminaba una misión y estaba el sentimiento de supervivencia y el sentimiento de tristeza ante los compañeros o camaradas caídos, ¿no? Sí, es un conflicto interior, al menos mío, sin resolver todavía, pero claramente en mi interior no lo podía demostrar, pero el sentido de supervivencia estaba por arriba de la tristeza, y eso a veces me hace sentir mal, pero eso es lo que me sucedió.
Bueno, y para terminar, ya que se habló mucho sobre liderazgo, usted dio un ejemplo del liderazgo, ¿no?, que tiene que mantener un jefe de escuadrón, un comandante. Sí, lo que dije es que está claramente demostrado. O sea, no descubrimos nada nuevo, pero en la guerra, como en cualquier actividad en la cual tenemos gente a cargo, el ejemplo es fundamental. Una vez que el jefe da el ejemplo, el resto se alinea automáticamente. Bueno, muchas gracias, Comodoro. Por favor, gracias a usted. Gracias. Estamos con el Teniente Coronel Víctor Hugo Rodríguez, veterano de Guerra de Malvinas. Teniente Coronel, escuchamos muchos conceptos muy importantes que usted acaba de vertir. Habló mucho de la importancia de las influencias, que uno sin querer solamente ya influye sobre 10.000 seres humanos. Dice la doctrina que aquel introvertido que no tenga vocación de influencia influye a lo largo de la vida a 10.000 personas. Por eso nosotros, como hombres de Cristo Jesús, de la Virgen María, somos sal y luz, y si somos sal y luz tenemos que ser influentes desde el punto de vista del poderoso valor de los valores. Eso es lo que nosotros rescatamos fundamentalmente, y en el combate naturalmente la influencia es trascendente. Ya que estamos, le pregunto, ¿cómo influyó su rol en Malvinas para que usted comprendiera o aprendiera a ejercer el liderazgo en su vida? Bueno, me hizo muy feliz. Son momentos sublimes de la convivencia con la muerte desde el punto para nosotros los cristianos, y que se proyectan después fortaleciendo ese momento donde la patria, en mi caso fueron mis 40 soldados, que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos. Son mis 40 soldados, son mis 40 amigos. Usted también destacó el valor del ejemplo, que en los libros normalmente no se habla del ejemplo, pero destacó la importancia del ejemplo para un verdadero líder. Claro, nos quieren engañar diciendo que cada uno hace lo que quiere, como puede, lo que le parezca, y que el ejemplo no sirve de nada, todo lo contrario. Para liderar se necesita, y las comunidades necesitan líderes, todas las comunidades de la prehistoria. A ver, ¿por qué no nos ponemos a pensar en una cueva? ¿No había un líder en una cueva? ¿Cómo? Si guerreaban tribu contra tribu y fundamentalmente salían a cazar. ¿Y quién era el líder? El más sacrificado, el que daba el ejemplo, el que se preparaba seguramente, el que lanzaba la lanza más lejos, el que se prepara, la ley del sacrificio. Usted destacó también el carácter y la templanza que se ven en el combate, pero que ya vienen desde mucho antes. Ah, no, porque aquí estos claustros van probando, van forjando. Estos son hornos donde se funde la temperatura a 3.000 grados, que es lo ético, lo moral, lo espiritual, y la sabiduría desde el punto de vista de la técnica del combate. La importancia de la formación, ¿no? Naturalmente, lógicamente. Bueno, y para terminar, hizo mucho hincapié en la importancia de saber comunicar. Bueno, el que no comunica no es líder. Y si no comunico, viajo solo. Entonces soy un francotirador. Y nosotros los hombres del cristianismo no estamos destinados en la viña del Señor para ir cosechando uvas solo. En todo caso somos sembradores, sembramos uva. Bueno, muchas gracias, Teniente Coronel. Mi amado. Estamos con el dragoneante Esteban Tríez, veterano de Guerra de Malvinas. Señor dragoneante, usted recién habló, dijo cosas muy emotivas, muy importantes, cómo cambió su vida, su experiencia en Malvinas, y contó cómo usted descubrió que en una situación de crisis dentro de suyo había un líder, descubrió su propio liderazgo. Sí, tal cual. Lo que pasa es que nosotros tardamos muchos años en entenderlo. O sea, una cosa es ir con 19 años, vivirlo, actuar como tal, y de repente, después de 30 años prácticamente, entendés el para qué estás acá, el para qué estás con vida.
¿Por qué no sos uno de los héroes que dieron la vida por la patria y sos un soldado que tiene otra misión? Bueno, nuestra misión hoy es entender ese para qué y se lo transmitimos fundamentalmente a las generaciones de jóvenes, aquellos que el día de mañana tienen que gobernarnos, educarnos, cuidarnos, bueno, que tengan las herramientas para dar un paso más y para entender las misiones que tienen en la vida, no 30 años después, sino que después empiecen a implementar ahora. Yo siempre digo que la situación es solamente estar en una guerra, vivir una situación límite. Simplemente el que te abandone una familia, o el que te viole un padre, o el que situaciones extremas, una enfermedad terminal. Bueno, qué actuar, qué herramientas tener dentro de uno mismo y conocerlas y aplicarlas. ¿Ustedes dan charlas en instituciones, dan charlas en algunos lados? Nosotros tenemos toda una asociación que se llama Malvinas Educación y Valores, de las cuales se contacta a la gente de distintas instituciones del país y nosotros nos trasladamos. ¿Qué tipo de instituciones los contactan? Desde escuelas de jardín de infantes, salas de 4 o 5 ya empezamos a contarles a los chiquititos, a contarles Malvinas desde la alegría, desde el que se terminen gritando Argentina, Argentina y viva la patria y a jugar con la bandera. Y después vamos avanzando en los niveles universitarios, empresas, muchas empresas también se contactan porque hay liderazgo, motivación, trabajo en equipo, hay distintas fragmentaciones. ¿Quiere decir que el liderazgo se puede formar desde niño? El liderazgo se forma desde el nacimiento. O sea, a veces los adultos influenciamos de una manera no positiva en los chicos que tienen ese liderazgo y esa creación, y nosotros por ahí le ponemos los límites, nuestros límites culturales o nuestros límites sociales, y yo creo que si a los chicos les damos las alas desde tempranito y pueden llegar a cambiar el mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estamos con el sargento Manuel Villegas, veterano de Guerra de Malvinas. Sargento Villegas, usted habló sobre su experiencia en Malvinas y me gustaría que recuerde algún par de conceptos, bueno, no todos, pero dijo cosas muy importantes y muy sentidas sobre todo. Bueno, la charla que tuvimos hoy fue referida casualmente al tema del liderazgo y hablamos casualmente de eso, de darle el ejemplo en primera persona, el ejemplo en primera persona a nuestros subalternos, a las personas que dirigimos. Y otra cosa de las que recalco siempre del líder, del conductor, que debe tener muy presente siempre, aparte de las exigencias normales que corresponden y que hay que tenerlas y hay que ser exigente, pero nunca perder de vista el ser humano que tienen enfrente. Nunca perder de vista el ser humano que tengan enfrente, las necesidades, las debilidades del subalterno. Hay que estar siempre atento a eso, porque de eso depende el liderazgo casualmente para todo el resto. Para ese débil y para el resto. Habló de saber mirar a los ojos, ¿no? Sí, bueno, yo lo aprendí en la escuela de suboficiales y en el regimiento. En 2 momentos de debilidad mía hubo un cabo primero, Ranulfo Chamorro, que me dio una palabra de contención y me hizo ver blanco lo que yo estaba viendo negro, y otra vez que me estaban superando mis problemas de joven suboficial, y paso desfilando frente al jefe de regimiento y pierdo el paso porque yo venía concentrado en lo mío. Y a mí me encantó que el jefe me llamara, me preguntara qué me pasaba. Más, en vez de llamarme la atención y retarme por haber perdido el peso, me dijo, ¿qué le está pasando? Porque se dio cuenta que algo pasaba. Charlamos 5 minutos y también las palabras de ese hombre fueron suficiente inyección de energía para llevar adelante ese mal momento que estaba pasando yo. Me ayudó con sus palabras, con sus consejos, y yo dije, bueno, ese hombre vio el ser humano. Ese ejerció el liderazgo, se podría decir. Claro, es una de las maneras indudables de ejercer el liderazgo, que un líder lo tiene que tener presente siempre, el ser humano lo tiene que tener presente en primera persona y bien adelante. Perfecto. Bueno, y para terminar, ¿cómo cambió su vida ser veterano de Guerra de Malvinas? Esa experiencia tan fuerte, me imagino. Bueno, tuvo diferentes etapas, ¿no? La primera etapa fue muy dura. El hecho de la derrota, creo yo, siempre digo que es
mi pensamiento, mi interpretación de que tantos suicidios se deben en gran parte a la derrota. La derrota fue muy terrible. La desmalvinización que sufrimos, en cierta forma al principio por las Fuerzas Armadas, después por la prensa, fue cruda y cruel. Dolorosa. Sí, fue terrible. Los veteranos los primeros tiempos nos escondíamos. Hubo un pequeño grupo que empezó a reclamar derechos, que logró después con el tiempo salud, pensiones, pero que fue mediante la lucha, porque nadie le quería regalar nada al veterano, nadie lo consideraba. De hecho, algún político llegó a decir que Malvinas era el carro atmosférico de la dictadura, es decir, que nos confundían como en un camión con caca. Y bueno, fue muy duro, y gracias a Dios hoy la prensa se abrió a escuchar, empezaron a leer al enemigo, porque creo que los primeros, acá se hizo el clic cuando empezaron a leer los libros del inglés que decían lo contrario. Ustedes fueron más reconocidos por el enemigo que por nosotros mismos. Claro, el inglés fue el primero que empezó a reconocer y a contarles en libros a nuestros periodistas, a nuestra gente, qué era lo que había pasado en Malvinas, y ahí empezaron a creer, porque lo primero que habían pensado que eran chicos pobrecitos que eran con la idea que venían los ingleses, que iban a encontrar a unos civiles con una instrucción mediocre, y que al primer disparo iban a salir corriendo, y trataron de combatir de día, y cuando vieron que era imposible empezaron a combatir de noche, aprovechando la tecnología que tenían ellos y que nosotros carecíamos. Así que para esos jóvenes todo mi orgullo y mi reconocimiento siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, sargento. Gracias a ustedes. Gracias a ti.